¡Hey! ¿Qué hacen ahí? ¿Se imaginan que vamos a lavar la ropa y nos conseguimos con que la lavadora, por una razón u otra, no funciona? Vénganse conmigo que les voy a enseñar cómo hacer una lavadora manual sin electricidad para casos de emergencia. Vamos a necesitar 2 tobos o cubetas que encajen uno dentro del otro y con una tapa es suficiente. La tapa es para que no les salpique el agua. Si no la tienen, no pasa nada, solo que les va a salpicar cuando la están usando. También necesitamos un taladro y las puntas para abrir los huecos. También vamos a necesitar un chupón de destapar pocetas. Se lo suplico, no usen uno usado. Si lo prefieren, cómprense esta herramienta y no necesitan el destapapoceta. Yo en el video les enseño las 2 opciones. Contrariamente a lo que dicen los gobiernos, esta crisis no es temporal. El problema de los chips y otros componentes electrónicos que son utilizados en todos nuestros artefactos eléctricos, incluyendo los carros, está en crisis desde hace muchísimo tiempo. Cada vez se consigue menos repuesto. Yo no sé ustedes, pero el día que se me dañe la lavadora y yo no consiga reponerla, yo no me voy a lavar al río. Lo primero que vamos a hacer es abrirle huecos a todo alrededor y la parte de arriba de una de las cubetas o potes. Créanme que se van a quedar locos cuando vean lo sucia que lavé la ropa y lo limpiecita que quedó. Casi les digo que lava mejor que mi lavadora. No requiere mucho esfuerzo hacer esta lavadora y no saben lo bien que quedan las cosas. Ya van a ver al final del video. Bueno, y así van abriendo todos los huecos. No importa si les queda un poquito más grande o un poquito más chiquito. Lo importante es que drene el agua. Y para eso tienen que abrirle bastantes huecos. También tienen que abrírselos por abajo. Lo único fastidioso es quitarle la basurita esa de plástico que se le queda pegado. Ahora le vamos a abrir los mismos huecos, pero al destapapoceta. Pueden utilizar la punta de un taladro normal o el tipo de punta que estoy enseñando en este momento. O pueden utilizar una navajita o algo caliente. La idea es que le abran huecos a la goma del destapapoceta. Tampoco es que tiene que quedar perfecto. Pero sí tienen que abrirle bastantes huecos para que haga de agitador del agua con el jabón. Tienen que abrirle un hueco a la tapa por donde va a pasar el palo del destapador de pocetas. Recuerden que para que no se les parta el plástico tan delgado, tienen que alternar la dirección del taladro hacia adelante y en reverso constantemente para que vaya abriendo el hueco y no les parta la tapa.
y ya estamos listos para lavar. ¿Quién dice que no? En los tempranos 1800 se inventó la primera lavadora en Francia y consistía de un simple barril con huecos que daba vueltas a mano sobre el fuego. No fue sino hasta 1908 que se inventó la primera lavadora totalmente eléctrica. Fue inventada en Chicago y se llamaba Thor. Como yo soy de las que prueba las cosas en los extremos porque quiero estar segura de que me van a funcionar con menos demanda, miren lo que hice con mi ropa. Les juro que me asusté y todo cuando la vi. Bueno, prueba de fuego. Claro que esto no tienen por qué hacerlo afuera, también pueden hacerlo dentro de la ducha. Le echan un poquito de jabón. Lo cierran y miren un momentico sin la tapa para que vean el efecto que tiene el destapador de poceta con los huecos. Eso lo vamos a hacer varias veces, igualito como si fuera una lavadora eléctrica. Botan el agua sucia y hacen el rinse con agua limpia. Les voy a enseñar la herramienta de las que le hablé por si acaso les interesa. El enlace se lo pongo en la descripción abajo del video. Al ser más grande y especialmente diseñada para esto, obviamente esta herramienta funciona un poco mejor que el destapador de pocetas. Pero miren, a la hora de una emergencia. Otra ventaja que tiene es que el palo es más largo y uno tiene que agacharse menos para batir. Ahí se los pongo para que los comparen. Si ponen el tobo que no tiene huecos dentro del que tiene huecos, pueden exprimir un poco más la ropa que lavaron. Y bueno, el que tenga con qué exprimirlo más, que lo use. ¿Están viendo la diferencia? Yo espero nunca tener que lavar ropa tan sucia como esta, pero hizo un trabajo maravilloso. Y el que puede lo más, puede lo menos.
tarde o temprano el sistema eléctrico va a colapsar y les recomiendo que desde ya anticipen sus necesidades y se preparen para las emergencias. De verdad que ni yo me esperaba que quedaran tan limpias. Estoy maravillada. Como siempre, si les gustó este video, pónganle el me gusta, comenten y hagan sus preguntas abajo, compartan, suscríbanse y nos vemos en la próxima.